d'ocupació detinguda, amb les dades pormenoritzades dels resultats de l'atur a l'últim mes a la ciutat de Gandia, i ho fem en la consellera delegada d'Ocupació, a la que ja li dono la paraula, i després jo parlaré respecte a les dades de l'atur juvenil com a responsable de joventut de l'Ajuntament. Muy bien, muy buenos días a todos. El motivo de la rueda de prensa es explicar una valoración más pormenorizada de la que hicimos ya el otro día cuando aparecieron los datos del paro. La verdad es que Gandía ha conseguido cerrar el año con un importante descenso, sin duda un descenso que nosotros apuntamos al plan de empleo de Gandía, al plan de empleo local en todas sus vertientes. Por eso queríamos darle unos datos más específicos en cuanto a los resultados del plan de empleo para que pudiéramos valorarlo en ese sentido. Finalmente, saben que las solicitudes del plan de empleo se podían presentar desde que se puso en marcha, desde el 1 de junio hasta el 1 de diciembre, por lo tanto ha tenido una vida real de 5 meses escasos, y en ese periodo de tiempo hemos conseguido que se presentaran 183 solicitudes en sus diferentes modalidades del plan del cheque genérico, del cheque estival, del cheque naranja, aunque finalmente del cheque naranja saben ustedes que no pudimos aprobar ninguna, pero teníamos 55 solicitudes presentadas, y también del cheque de autónomos. Esta fase del plan de empleo, sumada a la segunda fase del plan de empleo social, donde tuvimos una primera fase donde se contrataron a 120 personas que acabaron el pasado día 3, y una segunda fase de empleo que empezaron a finales de diciembre, donde contratamos a 235 personas, los resultados que arroja es que el plan de empleo local de la ciudad de Gandía ha conseguido dar una oportunidad de trabajo y una oportunidad laboral a más de 538 personas. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la valoración es muy positiva, nos anima a seguir trabajando en la misma línea, y así lo haremos. De momento, el gasto que ha supuesto son casi 1.300.000 euros, y el remanente restante de lo que teníamos destinado lo pasaremos en los presupuestos del próximo año, que como ustedes saben aún está por cerrar a expensas de unas últimas negociaciones, y en ese sentido, cuando se pueda cerrar, habrá ya una cifra también importante para el empleo en el próximo año. No obstante, también trabajaremos conjuntamente con la Generalitat Valenciana y con la Diputación en su nuevo plan de empleo, que es muy similar al que Gandía ya venía desarrollando, y en breve reuniremos también a la permanente del Consejo Económico y Social, donde están presentes los miembros de la oposición, los sindicatos y FAES, para valorar los resultados de este año y para trazar, aunque ya hemos empezado a trabajar en ello, cuáles serán las líneas de actuación de cara al próximo año, cuáles serán algunos aspectos novedosos que de momento no hemos desarrollado y que vamos a desarrollar de cara al próximo año. Y la verdad es que nuestra intención es seguir apostando y mucho por el empleo, y creo que lo hemos demostrado. Los datos hablan por sí solos, y aunque en la ciudad de Gandía siguen habiendo 9.135 parados, este mes ha descendido en 306 personas. Me gustaría sí comentarles que ha sido muy significativo que por sectores de actividad ha habido una gran reducción en el sector de la industria, donde nosotros no hacemos ninguna incidencia, donde ha sido del 3,89%, y también en el sector servicios, donde ha sido del 3,41%. Y de la misma forma, si comparamos estos datos con los mismos datos del mes de diciembre, se observa que hay una disminución muy importante en las cifras en el sector de la construcción, por primera vez, que ha pasado de un incremento en el año anterior del 14,55 a un descenso del 3%, descenso que esperamos continúe en este sector, puesto que ustedes saben que vamos a seguir y estamos poniendo ya en marcha muchas de las obras del Plan Confianza que darán trabajo a las personas que se dedican al sector de la construcción. Por ello, y con todas las líneas que pondremos en marcha desde la permanente y desde el Gobierno, esperamos que el próximo año podamos dar datos también positivos al respecto, puesto que la situación así lo merece. Por mi parte, nada más. Bien, y yo respecto a las cifras de paro juvenil, en las que detallamos
En primer lugar, destacar pues desde siempre con la cautela necesaria pues la alegría y la satisfacción porque se ha producido no solo una bajada importante, sino que el paro en los menores de 35 años de la ciudad de Gandía ha bajado porcentualmente en mayor medida que en el resto de sectores poblacionales. Estamos hablando de una bajada del paro juvenil del 5,49% en el mes de diciembre. Son datos importantes, sobre todo si los comparamos desde una perspectiva comparativa respecto al resto de gobiernos territoriales. Estamos hablando de que en España esa bajada del paro juvenil se cifra en un 0,6%, mientras que en Gandía es del 5,49%, como les acabo de decir. Eso significa que estamos haciendo cosas, que la mayor parte de esas cosas que estamos haciendo las estamos haciendo además bien, a tenor de estos resultados. Y si pasamos, por ejemplo, a comparar el mismo mes de diciembre del 2012 respecto al año anterior, diciembre del 2011, vemos que en diciembre del 2011 se produjo una bajada del paro juvenil del 1,5%. Bajada importante o destacada, pero que si la comparamos con un 5,49, pues como vemos se ha quintuplicado las perspectivas de trabajo y de ocupación y de futuro para los jóvenes de Gandía. 181 jóvenes han encontrado empleo en la ciudad de Gandía en el mes de diciembre. De esos 181 jóvenes podemos decir, si lo desgranamos, que 105 ha sido gracias al Plan de Empleo Juvenil, un plan de empleo que lanzamos desde el Gobierno de la ciudad para ofrecer expectativas de futuro y de trabajo a los jóvenes de Gandía. Ese plan de empleo juvenil cifraba en 80 titulados jóvenes que ya están trabajando en el ayuntamiento, pues como digo, eran 80 más 25 que correspondían a jóvenes sin titulación o sin estudios universitarios o superiores. En total, como digo, 105 jóvenes que han encontrado trabajo gracias al plan de empleo juvenil, es decir, a medidas directas del Ayuntamiento de Gandía para inyectar trabajo en vena en la sociedad de Gandía. Y respecto a los 76 que contemplan la cifra de 181, podemos decir que han sido gracias a las medidas indirectas de estímulo de la economía, de estímulo de la productividad, de estímulo del comercio y del turismo y de los sectores productivos de la ciudad, que ha permitido que 76 jóvenes puedan acceder al mercado laboral. 76 jóvenes gracias a las medidas indirectas de trabajo continuo, de medidas transversales, más 105 de trabajo directo, de contratación directa por parte del ayuntamiento. 181 jóvenes en total. Esto nos anima a seguir trabajando en esta línea. Habrá meses en que los datos serán mejores, otros en los que serán peores, pero nosotros siempre desde la cautela y desde la esperanza de que estamos ocupados y preocupados por el principal problema de la ciudadanía y por el principal problema de los jóvenes. Desde el Departamento de Juventud, desde el Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Gandía y todo ello liderado por el alcalde, nuestro principal problema en la agenda pública es el mismo que tienen los ciudadanos. Y como digo, sobre todo, especialmente que los jóvenes de Gandía, que están preparados y formados, no tengan que irse fuera de nuestra ciudad o fuera de nuestro país para poder desarrollar su proyecto de vida y su proyecto profesional. Con el Estado, con la comunidad autónoma y con el Gobierno de la ciudad se están llevando a cabo políticas y acciones complementarias para rebajar las cifras del paro. Se están haciendo grandes cosas desde el Estado y se están haciendo grandes cosas desde la Generalitat, pero se están haciendo grandes cosas e innovadoras desde el Ayuntamiento de Gandía, porque como bien ha dicho Ana Penalba, por parte de la Diputación y por parte de la Generalitat se está adoptando el modelo de plan de empleo que lanzamos, como digo, liderado por el alcalde Arturo Torró en la ciudad de Gandía, y se va a copiar ese modelo para, como digo, llevarlo a cabo desde la Diputación y desde la Generalitat. Y eso es importante, porque estamos marcando políticas públicas y estamos liderando esas políticas de creación de empleo con medidas de estímulo directo y de estímulo indirecto. Vamos a seguir adelante en ese sentido y esperemos que en los próximos meses puedan seguir esta línea de creación de empleo y de detención de las cifras del paro. Si tienen alguna cuestión respecto a esto, y si no, le comento dos cosas muy breves. Sí, señora Penalba, por favor. Pues mire, nosotros estamos esperando poder cerrar el año porque nosotros tenemos algunas solicitudes
que han presentado algunas empresas y que están pendientes de aportar alguna documentación al respecto, con lo cual no hemos podido aún cerrar el ciclo de lo que sería el plan de empleo en cuanto a los cheques contratación, y una vez tengamos todo cerrado y podamos dar ya los datos finales, convocaremos a la permanente y posteriormente convocaremos a la Comisión Económica y Social en pleno. Por ejemplo, los convenios que se firman con las asociaciones comerciales de la ciudad, con el centro histórico para la dinamización del comercio, la apuesta que tiene por el turismo este gobierno, que es importante. En definitiva, son medidas en las que se vienen trabajando durante todo el año, que pueden fructificar en mayor o menor medida durante algún mes, pero que, como digo, forman el eje vertebral de las políticas de esta ciudad. Son medidas importantes, como digo, en comercio se están llevando a cabo muchas actuaciones y este mes efectivamente era importante porque hay una activación comercial destacable por las compras navideñas, etcétera. Y todo eso pues tiene su reflejo en los jóvenes. Desde la Oficina de Juventud también se asesora, tiene una interrelación, un diálogo permanente, en este caso con el CSICOM, que es el órgano encargado de llevar a cabo las políticas de empleo, y por tanto son muchas esas cuestiones y es difícil de cuantificar cuáles tienen más éxito que otras, pero en definitiva yo creo que no forma parte de un momento puntual, sino del trabajo continuo que desde este Gobierno se viene desarrollando desde el principio de la legislatura. Si me permites, nosotros también desde el CSICOM hemos hecho también una jornada con todas las asesorías y gestorías de la ciudad de Gandía para poderles formar en el contrato laboral en prácticas para jóvenes, para que lo conozcan y puedan acogerse. Por lo tanto, como comentaba Víctor, son mucho el trabajo en correlación con todos los departamentos para que puedan conocer todas las herramientas que tienen a disposición para poder contratar a gente joven. Nosotros cuando pusimos el plan en marcha teníamos toda una serie de medidas programadas. Algunas de ellas las hemos llevado a cabo este año y otras las dejamos para futuras ediciones, principalmente por una cuestión de tiempo y planificación y también porque la verdad que todo a la vez no lo podíamos llevar a cabo. Entonces, en la última reunión que tuvimos ya de la permanente, repasamos todas aquellas cuestiones que habían quedado sobre la mesa y que estaban en el primer documento de trabajo, y que la conclusión que se llegó es que a partir del 2013 y después de vista la valoración actual de cuál había sido el 2012, intentaríamos poner en práctica aquellas líneas que por motivos de tiempo no pudimos poner en el 2012. Y esa es la línea de trabajo que vamos a seguir, donde hay propuestas de FAES, donde hay propuestas de los sindicatos y donde hay propuestas de todos los partidos políticos. Bien, pues... Es que el problema es que como no lo tenemos cerrado, porque como bien ustedes saben, estamos pendientes de las negociaciones de los créditos con los bancos para saber finalmente cuál será el presupuesto del que podemos disponer. Una vez esto esté cerrado, pues entonces se tendrá en cuenta cuál es la cantidad y a partir de ahí valoraremos. Nosotros lo que sí que le puedo adelantar ya es que en lo que respecta al plan, que será 3 bandas, ya esas partes sí que las hemos consignado, y todos aquellos que han sido contratados también durante hasta el 1 de diciembre, pero que los contratos son de 6 meses, esa cantidad que se les ha de pagar también está ya consignada. A partir de ahí, todo el capital del que podamos disponer será puesto a disposición del Departamento de Empleo. Dos cuestiones muy breves referentes a la Junta de Gobierno, simplemente de correspondencia. Tenim la incoacció de l'expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local el cant de la Sibila, que és una expressió de la nostra cultura més arrelada, du endavant de la Conselleria de Cultura, i respecte a una subvenció en matèria de comerç, són de 9.000 euros, que la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç dona a l'Ajuntament de Gandia per tal de desenvolupar polítiques comercials i de comerç competitiu
per a la nostra ciutat. D'acord? Per a que sigueu coneixedors. Molt bé, doncs moltes gràcies i que tingueu bon dia.